Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Reciban un abrazo de paz y bien. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros en este día sábado, ya 23 de marzo. Es una gran bendición el poder estar aquí para poder compartir lo que es la palabra que da vida. Esa palabra que siempre está dispuesta a llegar a los corazones a quienes se abran y quieran creer en esa misma palabra. Hoy en el Evangelio de este día vamos a ver de qué manera Jesús nos congrega a la unidad. ¿Cuál es la forma que nos congrega? A veces no queremos que sea una forma dolorosa, una forma de sufrimiento, porque no entendemos como aquel pueblo. No comprendemos que muchas veces por medio de un sufrimiento, por medio de una enfermedad, por medio de la pérdida de un ser querido, Jesús nos puede congregar hasta el más dividido que pueda estar. Y hoy Caifás, por medio de esa profecía, él habla que es preciso que Jesús llegue a la cruz para que podamos entender que todos los hijos de Dios debemos de estar unidos. El Evangelio de este día está tomado de San Juan en el capítulo 11, versículo 45 al 56. San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 56. Lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaba disperso. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, antes de meditar la palabra, antes de discernir la palabra, vamos a pedirle al Señor que nos regale el entendimiento, la sabiduría, para meditar estas palabras no a mi conveniencia, sino a la necesidad que tengo de esa palabra. Para eso vamos a decirle todos juntos:
esta oración que nos enseña nuestra Madre Iglesia diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos en este día sábado, ya 23 de marzo, a las puertas de entrada a lo que es la Semana Santa. Ya mañana es Domingo de Ramos. Comenzando desde ahora la misa de 7, ya es misa dominical, misa Domingo de Ramos. Pero hoy que vamos a meditar la palabra, que estamos algunos en casa, tome su Biblia, tome una libretita de apunte. Este es un secreto, un misterio, una libretita de apunte, y meditemos juntos la palabra que da vida. Y hoy, ayer les decía, y se lo voy a repetir hoy, que sería bueno que llegando a esta Semana Santa, que hemos terminando ya la Cuaresma, nos pongamos a profundizar qué tan cercano he sido en la Cuaresma a Jesús, acompañándolo a la cruz, al Calvario. Y sería bueno que una de las formas es meditando la palabra que da vida. Hoy vemos el evangelio que nos presenta nuestra Santa Madre y la Iglesia. No se desconecte, por favor, no se desconecte. Meditemos el evangelio, porque eso es lo cercano. Hoy es sábado, hoy es este día, es para que todos meditemos la palabra de Dios. Es preciso, hermano, porque el enemigo, Satanás, jamás va a querer que usted, va a querer que tenga 7 Biblias en la casa, de todas las versiones, pero menos que la lea. Eso es lo que quiere Satanás. Y no podemos dejar en esta Cuaresma que sea Satanás el que venza. Recuerden las 3 tentaciones, fue Jesús el que las venció. ¿Por medio de qué? Por medio de la Escritura. Vamos a comenzar meditando la palabra. Dice: en aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Muy bien, comenzamos meditando esta primera parte. La palabra de Dios nos narra que muchos judíos llegaron a la casa de Marta y María, la casa donde estaba Lázaro, y al ver, oigan bien, aquí hay 2 grupos, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron. Aquí hay 2 puntos que puede jugar, uno a favor y otro en contra. ¿Cuál es el favor? Que muchas veces por medio de un milagro nuestra fe acrecienta. Por medio de nuestra fe, nosotros cuando vemos levantarse a un enfermo, a aquella persona que ha estado alejado de Dios y Dios lo ha rescatado, ha creído. Y ese es un punto muy positivo. Pero hay un punto negativo, que algunas personas acondicionan a Dios y si mientras no ven, no creen, como Lázaro, como Tomás. Si no meto el dedo en el costado y no veo las llagas en sus manos de los clavos, no creeré. Ese es un juego contrario, porque muchas veces hay algunas personas que tienen que llegar a un milagro para creer. Y no hay necesidad de llegar a un milagro. Por eso les decía, hay 2 puntos. Uno que le puede jugar muy bueno, positivamente, y hay otro que se puede jugar algo negativo. ¿Por qué? Porque si en el negativo no sucede un milagro, esta persona, en lugar de abrir más su corazón, lo va a cerrar. Porque hay mucha gente que culpan a Dios de las desgracias, de los dolores y de los sufrimientos que nos pasan. Y yo veo a muchos jóvenes, a muchas
que no quieren creer en Dios porque dice, si Dios existiera, ¿por qué pasa tanta maldad? Si Dios existiera, no hubieran tantos asesinatos. Si Dios existiera, no hubieran tantas violaciones. Si Dios existiera, no hubieran, y comienzan como a justificar el mal del mundo. Mas si no se dan cuenta que el mal entró porque el mismo hombre permitió y le dio lugar al diablo que entrara. Váyase al Génesis y lea del Génesis del 1:26 cómo Dios creó al hombre para hacerlo feliz. Pero el diablo, dice en el proverbio, dice que el diablo por envidia del diablo entró al mundo. Y el Dios desde ese entonces nos ha puesto dos caminos. Uno que nos lleva a la pérdida. No es que Dios nos ha puesto, hay dos caminos. Uno que nos lleva a la perdición y el otro que nos da la oportunidad de entrar en la salvación. Claro, el camino de la perdición es amplio y muchos, dice la palabra de San Mateo capítulo 7, entran en él. Mas en cambio, el camino que nos lleva a la salvación es de esfuerzo, es de sufrimiento, es muchas veces de dolor. Y solo los valientes lo arrebatan y pocos entran en ello. Entonces, dos partes que estamos meditando ahorita. Uno, que si no hay un milagro, no creemos. Y puede jugar algo positivo, porque muchos han creído después que ha sucedido un milagro en ese matrimonio, un milagro en ese hijo que estaba en la droga. Bien, pero el problema es que si estamos esperando un milagro y no sucede, nuestro corazón puede jugarnos a que se endurezca más. Y esto es importante, porque los que se endurecieron más, esos causan divisiones. Si ustedes se fijan como dice el texto, pero algunos de los que no creyeron, de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron todo lo que había hecho Jesús. Estos son chismosos. Esto refleja a aquella persona chismosa, a aquella persona que anda metiendo cizaña, a aquella persona, querido hermano, que no cree o dice creer, pero siempre su corazón está cerrado a la verdadera fe en la que debe de practicar y vivir. Fueron a contarle los fariseos. Y aquí viene lo que origina de los que no creen, la división. Miren lo que pensaron los fariseos con Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. División. Miren, ellos no querían perder su prestigio. Ellos no querían perder su posición. Ellos querían siempre ser halagados. Ellos querían ser la atracción de todo el pueblo. Mas en cambio, ellos buscaban a Jesús. El pensamiento que ellos tenían era de quitar a Jesús. El pensamiento que tenían era deshacerse de Jesús. Ese es lo que causa de una persona que no cree. Esa es la causa de aquella persona que tiene cerrado el corazón. Anda siempre poniendo división. Anda llevando conflicto. Anda llevando cómo hacer daño dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de las comunidades, dentro de los grupos de oración. Y no permite que la unidad reine. Pero ahora bien, no nos extrañemos que todo esto tiene que pasar. Lo que pasa es que a veces no tenemos el entendimiento. Y lo que hacemos es criticar por las cosas que pasan dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Y nos damos cuenta que esto tiene que pasar. ¿Para qué? Para que nos congreguemos más en la unidad y no nos dividamos. Pero nosotros al contrario, al pasar circunstancias, malos testimonios, malos problemas, enfermedades, etcétera, lo que hace es dividirnos. Miren lo que va a hacer una sola persona. Dice, ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, oigan bien, entendamos lo que Caifás dijo. Y Caifás era uno de los que iban a condenar a Jesús. Oigan bien. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. ¿Cómo le dijo? Ustedes
no saben nada. No comprende que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino, esta es la palabra clave, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto es lo que no entendemos. Por eso los grupos de oraciones no crecen. Por eso que las familias viven divididas. Porque no entienden que cuando viene una circunstancia dolorosa, cuando está llegando a tu vida, a mi vida, cosas que no son agradables en mi existencia, un propósito va a haber positivo de eso negativo que está pasando. La palabra de Dios nos dice que este hombre profetizó no por sí mismo. Dios lo hizo profetizar a su propio pueblo para que entendieran que era necesario que Jesús muriera en la cruz, que sufriera Jesús en ese camino al Calvario, que fuera rechazado, que fuera marginado, que fuera deshecho en el sufrimiento para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto es lo que nos ayuda a la fe a nosotros. Pero cuando la entendemos de un punto de vista según el plan de Dios. Y nosotros muchas veces lo que hacemos, nos alejamos de la iglesia. Cuando en un matrimonio está pasando un problema, ¿qué hace? En lugar de unir ese problema, de unirnos a ese problema, los divide y lo primero que dicen, los vamos a divorciar. Y no le importa que el dolor vaya a ser más fuerte y las consecuencias fueran más dolorosas para sus hijos. Eso es lo que hacen por no querer enfrentar el dolor, el sufrimiento, la angustia, el desconsuelo muchas veces que en ese matrimonio pasan por causa del sufrimiento. Pero no saben que después del dolor, después que usted ha pasado por el juego, viene la calma. Y eso es lo que a nosotros nos une. Después de haber muerto a un familiar y tal vez tenían años estos familiares de no hablarse. Miren qué misterioso es que el dolor nos une a nosotros. Pero nosotros no queremos que nos una nada. Mucho menos el dolor. Jesús iba a congregar a todas las naciones, a todos los hijos de Dios, para que no se pierda el pueblo. Miren cuántas veces cuando muere papá y estos hijos, o muere mamá, y estos hijos no se han hablado, han estado en confrontación, peleándose herencia, etcétera, etcétera. A la hora de morir, Dios les tocó el corazón, y juntos, ese cadáver, ese muerto, unió a una familia. ¿Estamos esperando a que se nos muera un familiar para unirnos? No, yo no estoy queriendo decir eso, pero muchas veces sucede el milagro, que en medio del dolor, en medio de ese martirio, de ese sufrimiento, Dios congrega a todos los hijos, a toda la familia y los une. A veces no entendemos eso. A veces no sabemos nada porque pasa esa enfermedad, ese cáncer, que muchas veces algún familiar, con mucho respeto lo digo, y oramos por todos los enfermos de cáncer, especialmente por un niño que está en este momento pasando una enfermedad. Señor, pasa tu mano sanadora por ese niño. Pero sabemos que en medio de ese sufrimiento, amados hermanos, en medio de ese dolor, Dios une a las personas. Cuando posiblemente un hijo se nos ha ido de nuestra casa y tal vez no de la manera que nosotros hemos querido, y tal vez, querido hermano, nos enojamos con ese hijo porque sufrimos que tal vez ese hijo se fue a las drogas, nos salió con algo que nosotros no queríamos, pero al momento, miren qué bonito, que viene una familia por medio de ese hijo o esa hija, algo nos vuelve a unir. ¿Saben qué lo hermoso? Que pasamos un dolor, pero no entendemos que el dolor nos une. Y aquí el evangelio de este día dice,
Ustedes no saben nada, les dice Caifás. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. De matarlo. De matarlo. Es que el dolor, hermano, de Jesús. Si ahora, si usted se fija, yo no sé por qué, cuánta división hay. Si Jesús murió para unirnos, pudo unir hasta incluso a una persona pagana cuando vio el terremoto, dice el texto de la Biblia. Vio el terremoto y vio a Jesús crucificado, muerto en la cruz, y él dijo, este era realmente el Hijo de Dios, un romano. Jesús en la hora de la muerte unió todas las culturas, todas las naciones. No te extrañes que a la hora de tu dolor sea porque Dios tiene un propósito. No reniegues, no culpes a Dios de todas tus desgracias. No lo culpes. Solo piensa, algo bueno Dios va a sacar de aquí, porque Dios no saca cosas malas. Nos pueden a nosotros estar pasando cosas malas, pero dice San Pablo, todo pasa para bien de aquellos que le amamos. Terminamos el texto para meditar en 5 frases o 5 actitudes para nosotros de este evangelio. Dice, por esa razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto. Y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Esta otra palabra, buscaban a Jesús en el templo. Muchos buscaban a Jesús, ¿a dónde? En el templo. Mañana, desde ahora, querido hermano, comienza la Semana Santa. Hoy es la misa a las 7. Vayamos al templo. Contemplemos, busquemos a Jesús. Empecemos a acompañar a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a acompañar? Meditando en ese momento de dolor de Jesús. Pero medita también buscando a Jesús en tu propio templo, en tu corazón. Búscalo allí. Allí en esa situación difícil que está a punto de pasar o te está pasando. Allí búscalo. No lo busques en lo extraordinario. Búscalo en lo más sencillo, en lo más profundo de ese dolor. Allí busca a Jesús. Lo buscaban en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. ¿Qué aprendemos, queridos hermanos y hermanas? 5 actitudes que hoy, entrando a la Semana Santa, a la Semana Mayor, debemos de profundizar. La primera es, dice la palabra de Dios, que muchos creyeron en él al ver que Jesús había resucitado a Lázaro. Yo no sé si tú estás esperando ese milagro de esa sanación de ese cáncer, ese milagro de esa sanación de ese esposo que grita, que es soberbio, pero no esperes el milagro. Comienza a creer desde ya que tú te estás escuchando la palabra que da vida. Desde ahorita comienza a creer en el Señor y dile al Señor, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Número 2. Había otro grupo que no creyeron. Se fueron a chismearle a los fariseos. Estos causaron división. Profundiza. ¿Qué es lo que causo yo en mi familia? ¿Unidad o división? Jesús nos congrega para la unidad. En mi grupo de oración, medita, profundiza. ¿Qué estoy causando yo? ¿Unidad o división? Medita. En tu parroquia, ¿qué es lo que causo yo con mis actitudes? ¿Unidad o división? Porque este grupo de los que no creían se fueron a causar más división entre los fariseos. ¿Y qué fue el resultado? Matémoslo. ¿Cuál fue el pensamiento? Matémoslo. Deshagámoslo de él. Cuando nosotros causamos divisiones, hermano, sea donde estemos,
eso tiene consecuencias graves. Y nosotros vamos a dar cuenta de lo que hagamos. Y no lo estoy diciendo yo. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel! Dijo el Señor. Por quien venga todo esto. ¡Ay de aquel! Número 3. Vayamos al pensamiento y recordemos. Hoy, en Cuaresma, que cada uno debemos de mirar la cruz y encontrarlos y encontrarás soluciones a todos tus problemas que te aquejan o te preocupan. Mira la cruz, mira esa cruz, y allí en esa cruz vas a encontrar soluciones a todos tus problemas que te aquejan y te preocupan. En medio de la cruz se le da, cargando la cruz, se le da la gloria al Señor. Allí en ese dolor. Pero recuérdalo bien, mira la cruz, lleva tu propia cruz, porque allí encontrarás la solución. El mundo te presenta una vida fácil, mas Jesús dijo que llevando la cruz solo iba a ser para los valientes, aquellos que estuvieran dispuestos a llegar hasta el Calvario. Porque después del Calvario hay una resurrección. No termina todo allí. Jesús ha resucitado y quiere resucitar en los corazones de los hombres. Número 4. En oración, pidámosle al Señor, derrame la paz en todo, en todas mis relaciones personales, familiares, matrimoniales, en todas. Que reine la paz. Y que sea el amor que perdure en nuestras vidas y no el rencor. Porque el rencor me lleva a aislarme más y dividirme de los demás. Por último, en esta Cuaresma, todos estamos llamados a descubrir el misterio de amor y de salvación a través del sufrimiento y el rechazo. Tú y yo, en esta Cuaresma, todos estamos llamados a descubrir el misterio de amor y de la salvación que Jesús nos dio a través del sufrimiento y del rechazo incluso de los que te rodean. Que el Señor pues nos dé la capacidad para poder descubrir al entrar en esta Cuaresma el sentido de todos estos 40 días y esta semana que se nos avecina. Quiero sugerirles que no dejemos de participar en todas las actividades de nuestra iglesia. No sé cuál es tu parroquia cercana. Busca los horarios de tu parroquia cercana en nuestra parroquia. Perdón. Perdón, hermano, estamos un poco indispuestos de salud. Nuestras parroquias, por ejemplo, la parroquia de San Marcos, tiene misa temprano en inglés. 5:30 me parece, si no tengo mala memoria, 6 de la tarde. Nosotros la tenemos a las 7 de la noche, comenzando hoy. Mañana hay misa en inglés, 7, 10 de la mañana. La misa en español, mañana van a haber 2 misas. Si no tengo mala memoria, una es a las 12, que es así, y el templo se llena. Y es importante, lo que es San Marcos, que cuando miren lleno el parqueo de todo frente de la iglesia, si nosotros que estamos buenos de condiciones, dejémoslo para los señores más ancianos y vayamos a parquearlo, que siempre nuestro párroco, nuestro padre Roberto Cortés nos dice que vayamos a parquearlo allá a la cancha. Está bien bonito, si está lloviendo no hay problema, no se van a pegar los carros porque está balastreado, tiene grava, está bien bonito la parroquia allá, ahí hay muchos parqueos. Dejemos el espacio para los que tienen condiciones frágiles para que puedan acercarse más cerca al templo, ¿verdad? 12 del día. Y la otra va a misa, van a haber 2 misas seguidas, casi continuas. Si no tengo mala memoria, ayúdenme a recordar los que me están viendo, va a ser a las 2:30 en el gym, allá donde hacemos el grupo de oración. Eso todos vamos a estar ahí, allá hay espacio. Si no tengo mala memoria, es capacidad para 700 personas o 600 personas allí en el gym. Así que no vamos a decir que no vamos a ir a misa los que estamos cerca de San Marcos porque no va a haber espacio. No,
Va a haber espacio, siempre va a haber espacio. Hubo espacio para Pilato en el credo y no va a haber espacio para nosotros en la parroquia. Así es que todos son invitados a participar de estas festividades de Semana Santa y también no nos quedemos sin ir al confesionario. Veamos los horarios de nuestras parroquias, los horarios de confesión. Que Dios les bendiga, comparta el Evangelio y gracias por su amabilidad de ayudarnos a compartir la santa palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado.